ansia de derechos. Ni Harry Potter, ni sus personajes me pertenecen. Así como tampoco Mushoku Tensei y sus respectivos personajes. Solo el fanfic me pertenece. Capítulo 1. Conociendo más de ti. Principios del año 423. En las tierras del norte, dos personas se dirigían en caballo al reino de Ranoa. Estos eran Roxy Migurdia y Rudeus Greyrat. Después de una complicada aventura para rescatar a Zenith Greyrat, donde lamentablemente, el costo de ello fue la pérdida de Paul Greyrat. La familia Greyrat se encontraba tambaleante, perdida en cuanto al futuro de sus integrantes, con el desastre mágico acontecido en la región donde fue su hogar. Estos ya no tenían ninguna casa a donde poder llegar. Lo pudieron ver muy bien con sus propios ojos. El inmenso campo donde había estado su casa, solo quedaba un campo, pero ningún rastro de alguna construcción. Me sentí muy perdido en cuanto en lo que debería hacer de ahora en adelante. Se suponía que el plan infundado que tenía en mente era volver a ocupar las tierras donde alguna vez vivieron. Pero, los encargados de la región no parecían dispuestos a que los residentes desplazados ocuparan de nuevo sus tierras. Por lo que para obtener una parcela de tierra, había que irla a mendigar al alcalde de la nueva ciudadela de Roa. Y aún así, lo más probable es que, con suerte los pusieran a vivir en una choza en alguna villa en medio de la nada, donde no conocían nada. Suponiendo que aparte, por ser el hijo de un legítimo heredero de una de las principales casas nobles del reino, no sabía qué opinión tendrían de él. Claro, él no tenía ninguna intención política en este reino, pero los que se perpetuaban en el poder eran unos paranoicos que no dudarían en pensar que él tuviera planes para entrar a la nobleza y crecer, ocupando su legítimo lugar. Si este fuese el caso, no tenía que sorprenderse por múltiples intentos de asesinato en su contra, y con toda la resolución que tenía él, no se quedaría en el reino de Asura. Lo único que quiso en ese momento fue largarse, sin embargo, ¿qué haría con su familia? No tenían una casa a dónde ir. Y, sinceramente, él no tenía ni idea de dónde ir ahora. Y no estaría pensando en dejarlas a un lado, pero tampoco podía llevarlas a cuestas por todos los continentes, para ver en qué lugar era bueno establecerse con ellas. Fue ahí que Lilia dio la solución, con una determinación que yo no podría igualar. Le pidió que las dejara volver con sus padres en lo que él se establecía en algún lugar. Una vez que se estableciera bien, podría llamarlas y ellas vendrían para vivir de nuevo en familia. Pero eso solo hasta que consiguiera un buen lugar donde meterlos. Si no, ellas esperarían, y sin embargo, él estaba desesperado por encontrar algún lugar donde vivir para al menos así honrar la voluntad de su padre de mantener a la familia unida. Estaba intentando correr más rápido de lo que actualmente podía, y él no lo vio, hasta que la voz de la razón en su vida, Roxy, le dio sus sabios consejos, consejos que lo ayudaron a perdonarse a sí mismo, algo que nunca creyó posible, y se lo agradecía a ella. En palabras simples, ella le dio la opción de vivir un poco, para prepararse para el futuro. Fue muy clara en que él no debía ir y comprar la primera casa que viera y reunir a su familia. Sino que más bien, debía ser más sensato. Tomarlo con un poco más de calma, que descansara un poco de tantos años de viajes y luchas. Y que cuando él menos viera, su familia ya estaba de nuevo con él a su lado, ella en especial. Todo esto pensó, mientras abrazaba a Roxy. La chica estaba delante de mí, dirigiendo al caballo. No sabía qué hubiera sido de él si ella no estuviera aquí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se separó de su familia? 2 meses. En ese tiempo ellos viajaron al norte, y solo faltaba una semana para que llegaran a Ranoa. Y, si Roxy no hubiera estado allí, realmente no sabía lo que habría pasado con él. En cada momento que su desesperación lo consumía, ella fue su apoyo, cuando sentía que se hundía en el abismo, ella lo sacaba a flote. Ella, su novia. Ese pensamiento tan dulce, hizo que me pegara más a ella y a su vez, Roxy se pegó más a él. ¿Quién lo diría que el viejo murciélago de las mazmorras, estaría felizmente en un noviazgo? Aunque, esos recuerdos ya solo parecían memorias metidas en lo más profundo de su psique, almacenadas allí, como un recuerdo para no tropezar, y de esos errores aprender. Ahora más que nunca, centrarse en lo que era actualmente, y no en lo que había sido. Y, verdaderamente sentía que ya no era ese mismo hombre que había muerto en la casa de los gritos, o el que seguía estando presente en este mundo, hasta hace unos meses. De manera figurativa, Severus Snape había sido reemplazado. Ya no sentía esa aberración por él mismo, ese rencor y odio, esas ganas de desquitarse con los demás y ser un lobo frío y solitario. Ahora, parecía una persona muy diferente, alguien que podía sonreír, perdonar y amar. Todo eso gracias a Paul y Roxy.
Miré hacia enfrente, con una nueva luz en mis ojos. No había mucho allí delante más que nieve, pero sabía que avanzaba a un buen destino. Mientras galopaban por estas tierras, había lanzado un poderoso hechizo para que la nieve no les cayera en los hombros. Una pequeña cúpula invisible que los protegía, y que la encantó para que el interior fuera caliente. Oye Rudy, ¿qué son los dementores? Mis pensamientos fueron interrumpidos por mi dulce novia, con una pregunta que lo conmocionó. ¿Qué? Fue lo que pudo decir, en tanto se retorcía por la pregunta hecha. Viendo esto, Roxy no tardó en descartar la pregunta con desilusión. Oh, no puedes. Lo siento. Es que es algo que me tenía con interés desde hace un tiempo, pero está bien si no. Roxy. La interrumpí, e hice que levantara su cabeza para mirarme a los ojos. Una vez hecho, pude ver sus ojos curiosos, tan grandes como lagos azules que me hacían perderme en ellos. Y no dudé en sonreírle. No te preocupes, realmente te contestaré la pregunta. Solo que me sorprendí, por lo similar que fue a una pregunta, hace otra vida. Remarqué esas últimas palabras con nostalgia, sabiendo que el recuerdo, ya no ardía con culpa. Pero si quieres. No es necesario contármelo. Roxy esbozó una sonrisa tímida, que no buscaba hacerme desenterrar mi pasado si eso me dolía. Le di un pequeño beso a su frente, haciendo que se volviera carmesí. Puse mi pecho para que ella se apoyara, e inhalé, y exhalé. Bien, si quieres saber más sobre el mundo del que vengo. Creo que será primordial contarte todo desde el principio. Como te habrás dado cuenta. Es un poco difícil de comprender, pero, este mundo que actualmente habitamos, y del que yo vengo son diferentes. No son el mismo en pocas palabras. Sí, lo sé. Verdaderamente es difícil de comprender a primeras. Porque, irónicamente, hay mucho más allá fuera de nuestra comprensión. Cosas que, si no lo hubiera visto de primera mano, no podría empezar a creerlas, y allí están. El tono de Roxy reflexionaba cada punto que ella enumeró. Realmente siendo capaz de apenas procesarlo. Exactamente, Roxy. Aparte de que hay otro mundo, donde sea que esté. Este no se rige con las mismas reglas que este, y todo es muy discrepante cuando intentas darle lógica. Sí, realmente lo es. Es por eso que los hechizos que sabes, son tan diferentes a los que hay en este mundo. Pero, siguen utilizando la misma fuente. La magia. Correcto. Curve mis labios con felicidad por lo asertiva que era Roxy. Usan la misma fuente de fuerza que es la magia, y la transforman, pero en ambos mundos se usa de diferentes maneras, y con diferentes bases. Mientras en este mundo, su base de lógica es lo que se podría denominar la naturaleza, usando fuego, tierra, viento y agua para la magia de ataque. En el mundo de donde vengo. Simplemente la magia se forma de lo que tú creas en tu mente, y eres capaz de lanzarla para darle esa forma, no importa qué tan ilógica, o extraña sea. Dando un ejemplo para lo anterior que dije. Moví mi bastón en un arco, y en mi mano apareció un trapo. Pude ver que los ojos de Roxy miraban con entusiasmo esto. Por ejemplo, esto que acabo de hacer, en este mundo pensarían que es magia de invocación, y tal vez sí que lo sea. Pero en mi mundo, pertenece a una rama llamada transfiguración de materia. Dicho esto, hice otro movimiento apuntando al trapo, y este se transformó en un ave. No hacía falta ver que Roxy estaba totalmente anonadada e impresionada por esto. Con otro complejo movimiento hice que el ave desapareciera. Y a esto me refiero con que en este mundo, se usa una lógica para cada hechizo. Mientras que en el otro mundo, simplemente necesitas darle forma en tu mente, y crear el conjuro. Obviamente, también hay una lógica detrás, pero esta es muy permisiva. ¿Y tú me puedes enseñar? Preguntó ella con sus ojitos de borreguito, y, mis labios se alinearon. Me gustaría decirte que sí, pero en cuanto a las transfiguraciones. Estoy bastante oxidado en el tema. Y como ya te lo habré dicho. Es muy importante el manejo de la varita y la pronunciación. Si no, no es como los hechizos de aquí. Donde el recitarlos mal simplemente hará que no salgan. Pero estos hechizos, un mal movimiento y consecuencias terribles podrían aparecer. Ya veo. Su tono era de genuina decepción. Pero no todo estaba perdido. Pero si bien, no soy el mejor en el tema, te puedo enseñar lo suficiente para que tú misma los puedas hacer. ¿Crees que tenga la habilidad? Por supuesto que la tienes, de otra forma. Jamás habrías podido aprender esos hechizos en el laberinto. Vi cómo ella sonreía mientras levantaba su puño y lo apretaba.
Sin duda, estaba emocionada por aprender todo. Pero otra cosa que tengo duda. ¿Es acaso que en ese mundo la magia es algo raro? De hecho, lo es. Dije, poniéndome serio para un tema algo delicado. Como pudiste ver en mis recuerdos. Lily podía usar la magia. Pero en cambio su hermana no. ¿Y eso a qué se debe? ¿No son familia? Asentí ante las palabras de Roxy. Así es, pero en ese mundo. Lo que es el mundo mágico está apartado del mundo de la gente que no puede hacer magia. Comúnmente les llamábamos, muggles, o gente sin magia. Mientras que los magos normalmente se mantienen aislados de su sociedad, manteniéndose bajo el Instituto Mundial del Secreto. Que les prohíbe a los magos usar su magia o rebelarse ante la gente sin magia. La razón. Durante una época en ese mundo. Los magos fueron cazados por los que no tenían la magia. Con la muerte de miles de magos. Los líderes de las diferentes naciones, propusieron mantenernos bajo el más absoluto secreto. Pero sin embargo, eso no te impide poder congeniar con una persona no mágica. Puedes tener incluso familia que no sea mágica, pero tienen que guardar el secreto. Ahora bien, supongo que estas relaciones siempre han existido durante siglos atrás. Al congeniar con muggles, existe el peligro de que tus descendientes no posean poder mágico, y solo sean gente normal. Así que si tenías mala suerte, tus descendientes serían personas normales sin magia, hasta que el gen recesivo de la magia vuelva a aparecer en un hijo de una familia normal. Este es el caso de Lily. Una bruja nacida de muggles. Los cuales no estaban enterados de la existencia de la magia. Es aquí donde entran las escuelas de magia. Cuando llegan a la edad de 11 años. Recibirán su carta para ingresar a una escuela de magia. Es así para todos los niños mágicos, pero cuando son nacidos de familias no mágicas. Personal de la escuela irá a explicar la situación a los padres del niño mago o bruja. Explicándoles todo lo que se pueda del mundo mágico, y cómo deberán adquirir los útiles para sus hijos. Supongo que fue tu madre. De tu antigua vida, la que te explicó esto. Roxy se mostró muy nerviosa, y algo temerosa por la pregunta. Yo solo le sonreí divertido. Posiblemente en el pasado, sí que le habría incomodado esa pregunta, pero ahora. Ya no. Así es, fue mi madre de ese mundo, una bruja, quien me enseñó todo lo necesario en mi niñez. Me enseñó todo del mundo mágico hasta que se marchitó. Y donde antes hubo una madre preocupada y atenta. Se convirtió en un cascarón vacío de emociones, al cual no le importaba lo que sucedía con su hijo. Mi tono fue algo decaído, y Roxy se retorció. Yo lo siento, Rudy. No quería recordarte eso de tu pasado. No te preocupes, realmente ya, no me afecta. ¿Estás seguro de eso? Roxy alzó una ceja en el aire, con duda. Sí, la verdad es que. Obvio, la sensación duele, pero. Está tan atrás en el pasado, en otra vida. Que, después de perdonarme a mí mismo. El recuerdo ya no me trae dolor. Sentí que Roxy tomó mi mano, y la apretó con fuerza, mientras recargaba su mejilla en mi pecho. Ahora, ¿por qué no volvemos al punto de tu pregunta original de toda la conversación? Aclarándome la garganta, continué. Bien, como en este mundo existen los monstruos como criaturas monstruosas que nacen de animales pequeños. En el otro mundo sucede algo parecido. Creándose toda clase de criaturas fantásticas, de hecho. Hogwarts impartía una materia especializada en ellos. Y curiosamente, no son catalogados como monstruos, sino como animales fantásticos. Sin embargo, la magia y el mundo, también deforma en cosas grotescas y horribles. Una de ellas son los dementores. Son la manifestación de la muerte y desesperación. Criaturas con aspectos espectrales. Disfrutan de la desesperación y destrucción. Buscan alimentarse sin importarles nada, no distinguen el bien o el mal. Se alimentarán de tus emociones, la alegría y paz, la esperanza. Bueno, si los pintas así. Dan tanto miedo como los supers. No, de hecho los dementores son peores. Afirme, muy seguro. Si comparáramos a esas dos criaturas. Los supers son lindos conejitos, y los dementores lobos. Claro, los supers de 400 años atrás, daban terror absoluto, pero eso fue debido a una maldición del miedo. Pero sin esa maldición, supongo que son gente buena, que puso su confianza en un señor del mal. Pareces saber mucho, ¿no, Rudy? Yo no estaba enterada de algo así. Roxy estaba muy contemplativa por lo dicho, evidentemente.
Eso no era de información común. Sí, pero realmente me enteré de esto hace como 3 años y medio. Dicho por un vidente que ha vivido por milenios. Pero en palabras simples, el dios demonio Laplace tenía una maldición que le hacía ser temido por todo ser vivo. Por lo que, decidió traspasar su maldición a los supers, a través de lanzas negras. Y, de eso viene que la gente asocie que el color verde, es de mala suerte. Y si alguien tiene cabello verde, pues sabes lo demás. Roxy me lanzó una mirada interrogativa con una línea en sus labios. Yo la miré con los ojos abiertos y una mirada en blanco. Tampoco sé cómo fue que lo hizo, no sé qué proceso lógico haya tomado para traspasar una maldición a objetos, y estos a su cabello. Fue ahora el turno de Roxy de poner una cara en blanco. Bueno, ni idea de cómo desentrañarlo, pero aún así los supers me siguen aterrando. Y ahí está esa maldición haciendo su efecto. Dije. Prácticamente solo te has topado con un supet. Ruiger, un tipo honorable que no duda en ayudar a los débiles. Claro, de la forma menos ortodoxa, pero un buen sujeto. El cual ya ni tiene ese cabello, y, tienes tanto miedo de él, y su gente. Pude ver cómo Roxy abría sus ojos con comprensión abyecta. Al parecer, ya lo había entendido, y aún así ladeo la cabeza. Entonces, ¿por qué es que tú te ves tan tranquilo? ¿Acaso no tienes miedo? Ah, eso. Pues por lo que me dijo este vidente. No me veo afectado por la maldición porque yo vengo de otro mundo. Suena muy sencillo. Solo venir de otro mundo, te hace inmune. Bueno, así funciona la magia, ¿no? Roxy sonrió con ironía. Alguna vez cuando ella me enseñó en buena. Le había preguntado algo complejo de la magia, y ésta le dio esa simple contestación. Aclarándome mi garganta continúe. Además, los dementores. Nacen en los lugares más oscuros, donde la tristeza y agonía abundan, y el dolor es lo que se conoce. Su sola presencia de estos es sofocante. Como el de una maldición de miedo, pero sin estar malditos. Solo es su naturaleza malvada e impredecible. El estar cerca de uno. Literalmente tu mente se llenará de malos y tristes pensamientos, en tanto los buenos se van. Para que en la agonía uno no sea capaz de defenderse. Su presencia también congela el ambiente, mientras levitan en el aire, con sus capas raídas, sus rostros sin ojos. Solo con una boca con la que empiezan el proceso de succionar tu felicidad. Este es el principal proceso, de su habilidad más terrible. El beso del dementor. Si eres besado por un dementor, tu alma será arrancada de tu cuerpo, y solo quedará un cascarón vacío. En mi anterior mundo. Debido a la imposibilidad de matarlos, el gobierno mágico los ocupó como guardias de la prisión de magos, Azkaban. Una isla en medio del mar, donde estos seres repugnantes, se supone que fueron creados por un señor tenebroso. Fuf. Suspiré. De no haber sido por la ayuda de Dumbledore. Habría sido yo enviado ahí a morir de locura por los dementores, por los crímenes cometidos. Sin duda, algo que siempre le agradeceré. No hay peor sufrimiento que ser drenado por un dementor. Finalmente terminando mi larga explicación me fijé en Roxy, la cual estaba blanca como una sabana, mientras temblaba como un venadito recién nacido. Probablemente, había quedado muy asustada después de eso. Por lo que la rodé con mis brazos, y ella se apretujó contra mí, y dijo. Mejor, quiero saber otra cosa. Ya tengo miedo. Su voz temblaba, mientras tanteaba los alrededores, en espera de que un aterrador ser de 3 metros espectral vestido de negro apareciera y drenara su felicidad. No te preocupes, Roxy. En dado caso que pase. Que espero que nunca pase el día en el que un dementor pisara este mundo. El encantamiento Patronus los ahuyentara. Roxy dejó de temblar y alzó su mirada para verme. ¿Te refieres a esa hermosa ciervita que salía en tus recuerdos? Sí, aunque. Realmente, no sé si mi Patronus tome la forma corpórea de una cierva, o, mis sentimientos hayan cambiado lo suficiente como para que no sea la cierva, o haya cambiado. Roxy ladeó su cabeza, y adelantándome a su pregunta, dije, el encantamiento, Expecto Patronum. Espero un protector, si tuviera una traducción. Genera una energía positiva para ahuyentar a los dementores. Realizarlo no es fácil, necesitas una concentración extrema, y un recuerdo muy feliz. Una vez hecho esto, se manifestará una masa de humo plateado que alejará a estas criaturas. Para generar un corpóreo, es casi lo mismo, pero tienes que estar muy familiarizado con el encantamiento, y el humo plateado tomará la forma de un animal que te represente. O tomará la forma del Patronus de la persona que más ames. Me encantaría poderlo aprender.
Ella tenía una sonrisa mientras ella lo decía, y yo se la devolví. Estaré encantado de enseñártelo. Con esto dicho, continuamos el viaje, mientras yo le enseñaba los pasos a seguir para conjurar su Patronus. Incluso demostrándole cómo conjurarlo. Y ella quedó fascinada por la niebla plateada. Lamentablemente, su Patronus ya no tomó la forma de una cierva. Roxy y yo nos quedamos en silencio después de eso. Era evidente que mis sentimientos por Lily y el amor seguían ahí, pero ya no eran lo suficientemente fuertes para que mi Patronus tomara la forma del de ella. Cuando la noche llegó, decidieron acampar, y él, usando su magia, levantó una tienda para que se pudieran proteger del frío y los monstruos. Para esto usó una variedad de encantamientos. Mientras tanto, Roxy usó leña para encender un fuego, y se puso a cocinar la cena. Una vez que la terminó, nos sentamos en un catre para acurrucarnos a comer, y ella siguió preguntándome más cosas de mi mundo. ¿Y en Hogwarts? ¿Qué función tenía ponerlos en diferentes clanes? No. Bueno, no son precisamente clanes. Sino es una selección para los alumnos recién llegados. Verás. Hogwarts fue fundado por 4 magos legendarios de su época. Estos eran Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff. Cada uno de ellos valoraban a los estudiantes, comparándolos con sus personalidades. Gryffindor valoraba la valentía, coraje, nobleza y caballerosidad. Su mascota, un león. Slytherin valoraba la ambición, astucia, determinación y liderazgo. Su mascota, una serpiente. Ravenclaw valoraba inteligencia, sabiduría, creatividad e ingenio. Su mascota, una águila. Hufflepuff valora lealtad, honestidad, trabajo duro y paciencia. Su mascota, un tejón. Esto lo hicieron con el fin de fomentar la competitividad entre los estudiantes. Por desgracia, en la época de estos fundadores había una persecución de la gente no mágica a los magos. El fundador de Slytherin aborrecía a los no mágicos, y mostraba desprecio hacia los mestizos o nacidos de mugles. Los otros fundadores no pensaban lo mismo, y se hizo una disputa por si debían aceptar a los nacidos de mugles en Hogwarts. Al final del día, Salazar Slytherin se retiró del colegio, cuando vio que los demás fundadores seguirían aceptando a los nacidos de mugles. Pudo haber quedado allí. Pero la comunidad mágica se dividió, entre los magos de sangre puramente mágica, y otros magos que tanto eran de sangre mágica, o nacidos de mugles. Los magos de sangre pura favorecieron las creencias de Salazar Slytherin, prefiriendo la magia oscura y la creencia de pureza de sangre, que discriminaban a los nacidos de mugles o los mugles en sí. Por lo que la casa Slytherin se llenó de esta gente, hasta casi más no poder, mientras que las demás casas, normalmente asistían los magos moderados que aceptaban a los mugles y rechazan la ideología de la pureza de sangre. Y bueno, ya te imaginarás a qué desembocó todo esto, en la época que viví en mi anterior vida. Un señor oscuro convenciendo a los puristas de sangre, para levantarse a muerte en contra de otros magos y no magos. Después de que dijera todo esto, me apresuré a comer mi comida antes de que se enfriara. Nos quedamos en un cómodo silencio, hasta que terminamos y nos acurrucamos para dormir. Por cierto, Rudy. Ella se encontró preguntando, mientras me miraba con esos grandes ojos azules de ella que hechizaban mis sentidos. ¿Qué sucede? Respondí con una sonrisa. ¿A qué casa de Hogwarts crees que hubiera asistido yo, en un hipotético caso? Ladeé mi cabeza con genuina curiosidad por esa pregunta, y con una sonrisa. Bueno, si yo te tuviera que meter en una. Serías una Ravenclaw. Eres inteligente, valoras la sabiduría y el ingenio además de la creatividad. Eres una Ravenclaw en toda la regla. Y con tus hermosos ojos y cabello azul. Eres el perfil más exacto de una Ravenclaw. Siéntete orgullosa. Normalmente los únicos que sobresalían de Hogwarts son Ravenclaw. Roxy sonrió como un corderito, en tanto sus mejillas se ruborizaban. Tomó un mechón de su cabello en sus dedos y empezó a jugar con él. Finalmente dijo. ¿Y yo que pensé que me querrías catalogar en Slytherin? No, no creo que ese sería el caso. Contesté, con un dedo en mi barbilla. Sí, en definitiva tienes astucia en tus acciones, eres ambiciosa para obtener lo que quieres, y eres determinada. Pero tu verdadera yo, te define como no otra que una Ravenclaw. ¿Y cómo definirías a los miembros de tu familia? Tarareo, y yo lo medité. Creo que en definitiva, Aisha y Lilia estarían en Slytherin. Determinadas y ambiciosas para conseguir lo que quieren, y astutas en sus comportamientos y manipulaciones.
Por otra parte, Norn y Zenith serían unas Hufflepuffs. Zenith valoraba la lealtad, la honestidad, trabajaba muy duro para su familia, y tenía una enorme paciencia. ¿Recuerdas que no te ahorco por destruir su árbol, verdad? Sentí que Roxy se retorcía al recordar ese día. Fue tu culpa por no avisarme. Refunfuñó, y yo la miré con diversión. Pues creo, que cuando tengamos un hogar, no estarás bien con que destruyan tu jardín para practicar magia. Roxy me pellizcó la mejilla de forma juguetona mientras ella reía. Yo solo negué. Y esta Norn. No tiene tantas cualidades para entrar en las categorías de las otras 3 casas. Pero se ve que trabajará duro, aunque las cosas no le salgan bien. Pero eso la define como un Hufflepuff. Tomando un respiro, me preparé para una mención especial. Y por otro lado. Paul. No hay duda en decirlo, pero él es un Gryffindor de hueso rojo. Valiente, y caballeroso, noble en sus acciones, y con el coraje de sobreponerse a todo. Sin duda un Gryffindor. Esta vez Roxy apretó mi mano cuando yo dije esto. La chica sabía muy bien cómo animarme en el momento en que recordara a Paul, pero no con dolor. Sino que el amor, y respeto a ese Gryffindor que lo dio todo por mí en esa batalla. Sí, eso define muy bien a Paul. No estuvieron despiertos mucho tiempo después de eso, así que se fueron a dormir. Capítulo 2. El mausoleo. Tardamos 4 días para llegar al reino de Ranoa, y a su ciudad más importante, Viena. El principal objetivo de estar aquí, era que Roxy entrara en la Universidad de Mágica como maestra, y yo, por otro lado, pensaría en buscar una casa, o un lugar donde vivir. Aunque Roxy le pidió que no fuera tan rápido, y que se lo tomara con calma. Él finalmente entendió, pero había que hacer una cosa antes de querer perder su tiempo en otra cosa. Tendría que buscar un lugar para que Paul descansara. Y Roxy fue de gran ayuda. Apenas llegaron a la ciudad, fueron a rentar una posada en el distrito de aventureros. Era de rango A, y bastante cómoda para quedarse. No se quedaron mucho tiempo, dejaron sus pertenencias. Ella lo guió al suroeste de la ciudad. Casi a las afueras de la ciudad, se imponía un cementerio en la cima de un acantilado no muy grande. Es aquí donde su novia le dijo que su padre podía descansar. Solo debía llenar una pequeña documentación, con el director del cementerio. Este se encontró en una pequeña casita de ladrillos en una esquina del cementerio. El papeleo fue sencillo. No le tomó mucho tiempo dar sus datos, y a quién iban a enterrar aquí. Me pude sorprender al ver que este cementerio era uno para nobles, y podría ser algo caro para la gente normal. Pero, ¿qué más le daba a él? Tenía dinero por montones. Le dieron a escoger dónde quería que su Paul fuera enterrado. Habían unas cuantas opciones. Enterrar su urna bajo tierra, como si fuese su cuerpo, y el cementerio se encargaría de alzar su lápida para reconocer su lugar de descanso. Era una opción rápida y barata. Pero él decidió ir por una opción más cara. El cementerio era gigante, y habían construido mausoleos para que los ricos enterraran a sus seres amados en un lugar especial, sin toda la prole juntada al lado. Un lugar especial para él solamente. El costo sí que fue caro. La mitad de sus ganancias que había obtenido con la muerte de un dragón rojo se fueron ese día. Pero al final, sinceramente, él deseaba tener un lugar especial para ese alguien, especial, de su vida. O un lugar donde pudiera encantarlo, sin tener que hechizar las otras tumbas de otras gentes. Por lo que compró un sepulcro solo para su padre Paul. Después del tedioso llenado de pergaminos, fue llevado al centro del cementerio. Donde habían mausoleos por montones, y cuando vio el sepulcro que compró. Sonrió cuando miró que éste se alzaba en una pequeña colina. Fue llevado por un encargado del lugar hasta aquí, y le abrió las puertas del lugar, y le entregó sus llaves. Roxy no me acompañó, debido a que se topó con una conocida de su época de escuela, y entendió que ella necesitaba ponerse al día. Y él, también. Entré al lugar, sintiendo el aire de la piedra húmeda y del polvo, frente a él, un sarcófago abierto hecho de piedra. Me dispuse a meter la urna con las cenizas de Paul dentro, y le eché una mirada al lugar. Antes de volver mi mirada a la urna, suspiré. Pensando en lo que diría ahora. Bueno, papá. Este será tu lugar de descanso para ti. Es bastante ostentoso para lo que alguna vez hubieras querido que fuera tu tumba. Pero, me gustaría tener un lugar especial para ti, donde pueda usar mi magia de mi antiguo mundo para que este lugar sea especial. Tal vez lo veas de forma estúpida, y también te molestarías por ponerte cerca de otros nobles. Seguro que preferirías que te pusiera en un lugar con tumbas de espadachines. Pero al menos, es un lugar donde puedo venir seguido. Y, es mejor eso, a saber qué es lo que pasó con tu cadáver.
¿Sabes? Aún me pregunto qué se hizo de mi cuerpo de mi anterior vida. Tal vez lo metieron a una zanja oscura y húmeda del bosque prohibido. Mucho más de lo que me merecía, pero, tampoco un lugar de descanso digno. Dudo que merezca un sepulcro como este, pero tú sí que lo mereces. Expliqué. Les escribiré una carta a los demás miembros de tu grupo, para que al menos sepan dónde queda tu última morada. Seguro que Talando, Wies, Elina Lise, y las hermanas quisieran darte sus propias palabras. Y será aquí, y no en un campo abandonado, donde los nobles que tanto odias se han adueñado de esas tierras, y ejercen su voluntad, no importales nada. Furuf. Suspiré, y con vacilación saqué una botella de licor especialmente caro. Supongo que a ti te encantaba el alcohol, ¿no es así? Procedí a conjurar vasos de cristal, y serví el licor en ellos, poniendo un vaso al lado de la urna de Paul, mientras yo sostenía un vaso en mi mano con desagrado. Creo que debes perdonarme, Paul, incluso en este momento, seguro que habrías querido que bebiera contigo. Pero sabes. Soy un hijo terrible. Un terrible hijo que conserva los recuerdos de otra vida, y por eso, jamás te dio el amor que un hijo debió darte. Es un arrepentimiento que cargo. Pero espero que nunca sea tarde para cambiar. Mi voz era melancólica, mientras miraba el líquido. Sabes, mi padre, de mi antigua vida. Bebía como un loco, para después molernos a mí y a mi madre a golpes, quizá es por eso que aún odio en cierta medida el alcohol. Pero desde que Roxy entró en mi vida, y me ayudó. Esos ya no son más que memorias que ya no arden cada vez que las recuerdo. Por eso, creo que... Diciendo esto, me llevé la copa a los labios y sorbí un gran trago de licor. El alcohol me quemó la garganta como el fuego. Gruñí, cuando me lo termine. No es mi bebida favorita, ciertamente, pero es bueno al menos poder beber contigo. Tararé, desapareciendo el vaso de vidrio. Perdona también el que dejara a nuestra familia con tus suegros, seguro que no quisieras depender de ellos, pero nunca pensamos a dónde iríamos, una vez rescatáramos a Zenith, pero ahora. Supongo que viviré un rato, y con el tiempo me estableceré. Ya sabes, ellas no quieren que me apresure con las cosas. Pero, seguiré los consejos de Lilia y Roxy. De hecho, ahora ella es mi novia, y espero, en un futuro mi esposa. ¿Quién lo habría pensado? La maestra de magia seduciendo a tu hijo, seguro que habrías bromeado al respecto hasta que Zenith o Lilia te regañaran. Sonreí pensando en que eso era muy plausible. De hecho, nunca creí que pudiera volver a amar. Creí que había dado todo hace toda una vida. Pero después de que Roxy me apoyara tanto y me ayudase a avanzar. El sentimiento resurgió con fuerza desde mi psique. Todo esto es tan nuevo para mí, que tengo temor de lo que pasará futuro, sin duda, aunque fueras una década y media más joven que yo. Sin duda te habría pedido consejo para esto de las relaciones. Seguro que estarías fascinado por contarme todas las técnicas pervertidas de un Greirat, ¿no? No creo que yo sea uno de hueso colorado para ser tan pervertido, pero quién sabe. Nunca pensé que yo podría perdonarme, y se lo debo todo a ustedes dos. Dicho esto, me levanté, y me dispuse a irme. Gracias por todo, Paul Greirat, mi padre. Con esas últimas palabras me di la vuelta hasta salir del mausoleo. Donde me topé con el viejo cuidador, el cual retenía una caja de herramientas en mano, en tanto se acercaba a mí. Usted es el señor Greirat, ha enterrado a su padre aquí. Yo soy el cuidador, y me encargo de proteger las tumbas y otras tareas. Habló con una voz cascada, pero sabía en sus años. Señor, ¿desea que aparte de poner el nombre en el sepulcro de su padre, le deje alguna leyenda? Alcé mi ceja cuando dijo esto, y me di la vuelta para ver una pieza de roca lisa donde seguro que escribirían el nombre de la persona enterrada en su mausoleo y algún mensaje. Después de meditarlo un poco. Si supongo que estará bien, dejarle un mensaje. Dije. Bien, podría escribírmelo y yo lo tallaré. Lo detuve antes de que sacara sus herramientas. No se preocupe viejo, yo me encargaré. Dije, y poniendo mi bastón en mi mano. El viejo cuidador frunció el ceño por esto. Olía el alcohol en la voz del muchacho, y se preguntó si estaba lo suficientemente ebrio para alucinar y empezar a hacer tonterías, pero se quedó anonadado cuando el joven sacó su bastón. Era algún mago supuso, pero no supo lo que haría. Cuando entendió que quería usar su magia pensó en detenerlo, no se pudo usar magia en el cementerio. Pero el muchacho simplemente agitó su bastón en el aire, un montón de veces. No diciendo ni una palabra en el proceso, se preguntó si estaba loco. Pero solo tardó un minuto, cuando se dio la vuelta con una sonrisa, empezó a caminar de manera ligera hacia la salida del cementerio. El viejo cuidador lo vio irse con una mirada de genuina confusión.
Luego, miro hacia el mausoleo, el cual había cambiado radicalmente. Habían bellas flores adornando el lugar, plantas que se enroscaban en algunos pilares del lugar. No pudo evitar abrir los ojos como platos. ¿Cómo lo hizo? En su vida había visto algo similar, y eso no fue lo único que le impactó, sino un epífito escrito en la entrada. Aquí ya hace Paul Greyrat, el hombre más valiente del mundo, que llevaremos en nuestros corazones hasta el final. Tu determinante amor guiará a tus seres queridos, viviendo eternamente en nuestros recuerdos. Capítulo 3. Asentados. Aún era el mediodía cuando me encontré saliendo del cementerio real de Viana. Caminó con paso ligero hasta la salida, donde su hermosa novia ya lo estaba esperando en la entrada, con una gran sonrisa en su rostro, que yo le devolví. Ya no sentía la sensación ahogante de que había algo que le faltaba, puesto que ya le había dado un lugar de descanso a Paul. Ahora solo faltaba ver lo que harían a continuación. Roxy, siendo tan asertiva, hizo una propuesta. Rudy. Aún falta mucho para que acabe el día. ¿Qué te parece si en vez de la posada, vamos a ver qué hay en la ciudad? Ladeé mi cabeza, pensándolo un segundo. ¿Acaso hay algo que quieras comprar, Roxy? Ahora ella fue la que ladeó la cabeza. Bueno, pues sí. La verdad es que me encantaría comprar nueva ropa. Lo único que tengo son túnicas de viaje muy desgastadas y viejas, y no enseñaré como una andrajosa, si es que me convierto en profesora en la universidad. Hizo un movimiento con su mano a su túnica, la cual sí que estaba ya algo gastada. Evidentemente, después de 5 años de viaje, habían visto mejores días. Por lo que me gustaría visitar una tienda de ropa que me encantaba visitar en mi época como una estudiante. ¿No le pareció mala idea eso? Y... Además, Rudy, ¿no crees que es hora de conseguirte ropa nueva? Es decir, mira ya esa túnica negra que llevas. Parece que en cualquier momento se romperá. Yo alcé una ceja, entendiendo perfectamente sus motivaciones. Esta túnica comprada hace ya más de 6 años, se veía deshilachada y vieja y, ya no me quedaba tan bien como antes, y últimamente estaba creciendo un poco más. Por lo que no tardaría en quedarle como ropa de niño. Y era justo, ya tenía que comprarse algo que le quedara, puesto que atraía miradas curiosas siempre que pasaba entre la gente. No por otra cosa que su túnica vieja. Asintiendo varias veces. Muy bien. Confío en que tú me lleves por la ciudad, ya que no conozco nada, nunca he estado antes en la capital de Ranoa. Roxy sonrió complaciente, mientras me tomaba de la mano y empezamos a caminar hacia la ciudad. Viana era la capital del reino Ranoa, y la urbe era ligeramente más masiva a diferencia de otras ciudades de los otros reinos mágicos. Esto debido a la masiva Universidad de Magia, y la sede principal del gremio de magos, que la ciudad albergaba como sus mayores atractivos. Roxy me llevó por las calles, llenas de toda clase de gente. Pararon en un edificio de aspecto ostentoso, con una gran escaparate que dejaba ver hacia adentro una fila de maniquís, los cuales vestían ropa bastante cara, para la gente común. No había duda que el lugar estaba especialmente enfocado a la venta de ropas para nobles. Cuando entramos, atrajimos todas las miradas de la gente dentro. Era obvio que los aventureros no frecuentaban este establecimiento. Roxy y yo nos sentimos, algo cohibidos por las miradas de las personas, los que de seguro eran nobles de la ciudad. Nos apresuramos a entrar en lugar y comprar todo lo necesario y, al parecer, Roxy no se sentía tan incómoda por las miradas. La chica se lo tomó de forma más tranquila que yo. Al final, ella escogió una túnica algo diferente pero a la vez muy similar a la que siempre llevaba, solo cambiando los bordes negros en la punta de la falda, y el cuello de su túnica de este mismo color. Esperó alrededor de 20 minutos para que le tomaran a ella las medidas. Y mientras tanto, se fijó en la sección de ropa que había en este lugar. Pudo deleitarse al ver que no solo vendían ropa de nobles, sino también de magos. Había una buena variedad de maniquís, luciendo las túnicas que podría escoger. Dicho esto, no era muy bueno pensando en qué llevar encima, más que alguna túnica negra. Viendo esto, Roxy se acercó a mí, cuando terminó de que le tomasen sus medidas. ¿Cuál piensas escoger, Rudy? Preguntó, en tanto ella también les echaba una mirada. Yo me rasqué un poco el cuello, y... no lo sé, realmente no soy bueno para esto, tal vez escoja una túnica negra y griega. No. Declaró ella inmediatamente, y me miró con firmeza, para luego ruborizarse al ver mi rostro. Bajó su cabeza, mientras yo ladeaba la mía y ella jugó con su cabello. Es decir, Rudy,
Hace mucho tiempo siempre fue el color que usaste. Pero, yo creo que, como eres actualmente, el negro, no te va muy bien que digamos. ¿No estarías dispuesto a escoger otra clase de color? Pensando por un largo momento dije. Sí, creo que ya no soy ese viejo murciélago. Probablemente y sea bueno escoger otro color. ¿Podrías pensar en uno que me vaya bien? Veamos. Pensó, con un dedo en su barbilla. Cuando una idea brilló en su mente señaló a las túnicas enfrente de mí. ¿Qué tal esa de color gris oscuro, o es azul? Dándole la razón, me acerqué a las túnicas, y, un vendedor no tardó en acercarse a nosotros. Muy buenas tardes, espero que estén disfrutando la estancia en nuestra tienda de moda. Habló de manera muy animada un vendedor. Nosotros simplemente le echamos una mirada y asentimos. Me alegro, ¿hay algo en lo que les pueda brindar mayor información? Antes de que yo hablara, Roxy se me adelantó, y señaló a varios tipos de túnicas puestas en los maniquís. Sí, me gustaría adquirir algo para mi novio, él es un mago. Roxy se fue apagando gradualmente cuando dijo las palabras, novio, y no por desagrado ante eso, sino que verdaderamente, incluso desde detrás. Podía ver cómo ella se ponía color escarlata, por la alusión de presentarme como su novio ante algún desconocido. El vendedor ni se inmutó, siendo muy profesional, y empezó a explicar las cualidades de cada túnica exhibida. Bien. Permítanme darles una descripción de nuestros artículos. Estas túnicas se han creado para magos maestros. Tenemos diferentes colores para cada especialidad de magia que su pareja domine. Tierra, agua, fuego, y aire. Cada una de ellas tiene un bordado especial. ¿Qué afinidad domina? Bueno, yo domino esencialmente todos, pero en especial el agua. En ese caso, podría recomendarle esta de aquí. Está hecha con piel de lagarto de selva tropical del Gran Bosque, y es bastante resistente al agua. El diseñador es Folgen. Diseña para los magos de la corte real de Ranoa. Qué raro. Pensó, puesto que el lagarto de ese bosque no era precisamente resistente al agua. Pero suponía que en la elaboración de la túnica, habían hecho algún encantamiento de resistencia al agua. Si prefieres la tierra, esto también podría servirte. Hecho de la piel de una gran gusano de tierra del continente Vegarito, puede resistir incluso una tormenta de arena. El diseñador es el prometedor recién llegado, Flone. Son conocidos por su uso altamente creativo de los colores. Además, dificultará que los monstruos te descubran. La túnica que nos señaló, era una con un estilo de colores que se podían camuflar en un desierto. Aparte del obvio sello de calidad del nombre del fabricante. Recordó a esos molestos bichos que había visto en ese continente, con una resistencia a la magia de tierra, y moviéndose en la arena como un pez. Suponía que la descartaría, puesto que ya no estaban en ese lugar, y en estas partes, servía mejor la anterior túnica de lagarto. También procedió a mostrarnos una túnica de color rojo, hecha con piel de dragón rojo. Muy resistente a las llamas, hecha por el artesano, Flone. También procedió a mostrar una túnica de color gris pálido, resistente a los vientos y hecha con piel de murciélago de cuevas, hecha por el mismo artesano. Las opciones fueron variadas, y Roxy, con un dedo en su barbilla, me miró pidiendo mi opinión. Creo que me llevaré la azul. Dije, y procedía a acariciar una de las trenzas de Roxy. Me encantaría poder llevar algo en mí, que se asemeje al color más hermoso en mi vida. Mi comentario hizo que indudablemente Roxy se pusiera roja. Excelente decisión, señor. Mientras el vendedor se alegraba por sus ventas. Una empleada de la tienda me llevó a la parte de los vestidores para tomar mis medidas. Las batas solo eran de exposición, y me harían una hecha a la medida. La empleada me tomó mis medidas de cadera, cintura, hombros, y pecho. Una vez hecho, la empleada me dijo, tenemos los materiales a mano, así que esto estará terminado en 3 días. Si nos dices tu dirección, podemos hacer que te lo entreguen. Puesto que Roxy y yo teníamos una casa, dimos la dirección en nuestra posada para que las fueran a dejar allí. Después de eso, terminamos las compras. Y ahí sucedió algo que le hizo pensar. Pagamos una cantidad considerable de dinero, pero para nuestros bolsillos, apenas si sintieron que algo de peso se quitaba. Pero cuando dimos nuestros nombres, el vendedor se sorprendió como si nos reconociera. Así que, usted es un Greirat. Y usted, pequeña, es la maga reina del agua, Roxy Migurdia. Es un placer tenerlos aquí. Antes de que yo preguntara algunos detalles, el hombre se apresuró a comentar. La maga reina del agua, es muy conocida en estas tierras, y el maestro Greirat Luke es comprador frecuente de esta tienda.
Por lo que, sintiéndonos honrados de que gente tan importante comprando nuestros productos, les haremos un descuento del 15%. Ni Roxy ni yo entendimos bien la mayoría de lo dicho, pero al menos la ropa que compraron fue más barata por dicho motivo. Salimos de la tienda algo confundidos, dirigiéndonos a nuestra posada para descansar. No habían hecho mucho, pero después de tanto viajar, se sentían fatigados. Cenaron y se fueron a dormir temprano. Ya al día siguiente, no habían hecho mucho, más que volver a dormir, pero en la tarde, sintieron la necesidad de practicar magia. Roxy. Exhalé aire, mientras apretaba mi vara en mis manos. Tenía sus ojos cerrados en profunda concentración, estando de pie en el centro de su habitación de su posada, que compartía con su novio. El cual, estaba sentado en una silla, mirándome con temple. Dejó salir el aire, y moviéndome su cuerpo, en especial sus manos, hizo un giro en el aire con su batón, apuntándolo hacia la ventana y... Expecto Patronum. Bramó, y una luz plateada empezó a salir, como una niebla débil de la punta de su vara. Pero que por fin había logrado hacer. Después de medio día de arduo trabajo, lo logró hacer. Tuvo que apartar la emoción, puesto que el encantamiento necesitaba de toda su concentración para que funcionara, y siguiera poniendo sus pensamientos felices en su mente. No le fue difícil. Aunque habían pasado bastantes cosas en la vida de Roxy, los recuerdos más felices, eran los que siempre tuvo presentes en ella en su día a día. Su vivencia en la aldea buena. Con esa familia cálida. El viaje con sus compañeros aventureros, lo hermoso que fue reencontrarse y hacer las paces con sus padres. Y finalmente ese alguien especial. Su alumno y ahora amor. Ese joven talentoso que guardaba en su corazón, su novio y en un futuro, su esposo. Estos recuerdos fueron los que más puso en su mente. Lo feliz que se sintió al encontrarlo de nuevo como un guapo joven que le salvó la vida en un laberinto. La confianza que él puso sobre ella al confesarle cosas de su pasado. Como le había pedido que fuera su novia, y lo feliz que a ella le hacía todo el amor tan profundo que él demostraba a ella. Abrió sus ojos, que Rudy comparaba con lagos cristalinos de hermosa agua, y pudo ver cómo la niebla se hacía más intensa, haciéndose mucho más grande que ella, y queriendo tomar forma. Pero, con un débil suspiro de cansancio, dejó de poner concentración en el hechizo, y este desapareció. Sintió que sus piernas se tambaleaban con cansancio, mientras su cabeza ardía con dolor. Rudy le había dicho que el encantamiento no era sencillo de hacer, y cuánta razón no tenía. Esto es todo lo que podía hacer en un largo día. ¿Cuánto le tomaría para que su Patronus tomara la forma de un animal? Seguramente, viendo mi decepción. Rudy se levantó, mientras la silla retrocedía y lo escuchó acercarse a ella, con pasos que no se escuchaban. Sintió como él la tomó de sus manos y la incitó a sentarse en la cama. Cuando abrió los ojos, pudo ver el hermoso rostro de su novio. Sus hermosos ojos bicolores traviesos que la veían con curiosidad, mientras su hermosa sonrisa la desvestía. Incluso en el reflejo de sus ojos, podía ver cómo ella se puso carmesí. El mirarlo así, hizo que girase la cabeza con vergüenza. Vaya que era una novata en esto de las relaciones. Rudy hizo un sonido, tomándola de la barbilla para que lo mirase de nuevo. Roxy, aún sonrojada, preguntó cómo le fue. Y, bien, ¿cómo lo hice? Rudeus ladeó la cabeza y tarareó. Vas muy bien. Fue turno Roxy de ladear la cabeza, mirándolo aún sonrojada. ¿De verdad, lo crees? Él asintió. Sí, de hecho, mejor que yo en mis primeros intentos. Sí, supongo que ya eres todo un maestro. No del todo. Pero después de la primera guerra mágica. Dumbledore me aconsejó usar el encantamiento como una terapia para el dolor de un corazón roto. Roxy alzó una ceja. Me tomó alrededor de 2 semanas, hasta poder hacer el Patronus corpóreo. Pero creo que en esos tiempos, no me hizo sentir mejor. Ahora, Roxy volvió a apartar la mirada por la vergüenza. A veces podía ser tan boba. Siempre tenía que preguntar cosas de su pasado, las cuales a su novio le dolían recordar. Él decía que no le dolían, pero ella ya había visto profundo en su alma, y aunque fuera un buen mentiroso. Roxy se sentía confiada de decir que podía a través de él, y en cierta medida el de ella. Y probando esto, Rudy se sentó a su lado, mientras ponía un brazo fuerte alrededor de su cuello apoyándose en su pecho, sintiendo lo cálido que era y el sonido de sus latidos rítmicos. Fue tan relajante, que sintió que podría dormirse allí. Pero Rudy, siendo un antiguo maestro, no dejaría que la lección de magia se detenga si ella no lograba entenderlo bien.
Roxy, empezó a decir, sinceramente, vas bastante bien con el progreso del encantamiento Patronus. No muchos magos son capaces de hacer uno, ni de hacer la nivela plateada, y mucho menos conjurar uno corpóreo y, tú ya estás logrando hacerlo niebla, si sigues así. Pronto harás uno corpóreo. ¿Y qué crees que sea? ¿Mi Patronus corpóreo? ¿Qué forma de animal adoptará? ¿Una cierva tal vez? Rudy negó rápidamente. No creo que ese sea el caso. A menos de que estés profundamente enamorado de la persona que amas, tu Patronus tomará esa forma. El tuyo es una cierva, ¿no? Tarareo, pero Rudy hizo una mueca. Eso fue cuando estuve enamorado de Lily. Suspiró, para después mirarme con sus ojos, pareciendo ver a mi alma. Pero ahora, lo estoy de ti. Nuevamente, Roxy parecía un tomate. ¿Te gusta hacerme sonrojar? No es mi intención, precisamente, pero me gusta verte así. Su sonrisa la hizo derretirse una vez más. Roxy tuvo que sacudirse el sonrojo. Tenía que cambiar el tema, o Rudy la volvería loca. Con un carraspeo, ella dijo. Bueno, tú podrías mostrarme mi Patronus, ¿cierto? Ella juntó las yemas de sus dedos índices, con vergüenza mientras le miraba. Estás muy enamorado de mí, ¿no es así? Lo es. Confirmó, con palabras que derretían su corazón. No tuvo que pedirle una demostración para que Rudy se levantara, y tomara su propio bastón, girándolo en un movimiento delicado mientras bramaba. Expecto Patronum. Ese comando activó el hechizo, y de la punta de su vara, una luz plateada salió con ferocidad. Tanto que dejaba en vergüenza al intento de Roxy. Los ojos de ella se fijaron en la niebla plateada, y, unos segundos después, la niebla empezó a juntarse y tomar forma. Pero, en el instante en que una forma se empezaba a acumular en un punto, la niebla se desvaneció tan pronto como fue conjurada. Roxy se quedó ahí, viendo con confusión, al mismo Rudy que estaba anonadado. No dijeron nada por varios segundos. Tal vez por la confusión inicial de que nada hubiera pasado, o más bien del por qué no había conjurado un Patronus corpóreo. Rudeus bajó su bastón con decepción, mientras su ceño fulminaba el aire. Rudy. Intentó hablar, pero su amado suspiró con cansancio. ¿Por qué no? Quiso empezar a decir por qué no funcionó. Pero Rudy enloqueció. No, no me preguntes por qué no funcionó, no lo sé. Su tono fue brusco, y ella retrocedió mientras su rostro se arrugaba, y sus ojos picaban. Sus labios temblaron mientras decía. No pasa nada, Rudy. Creo que entiendo que, no me amas lo suficiente, no como para que tu Patronus cambie al mío. Su voz se resquebrajaba en tanto susurraba esto, y lágrimas traicioneras intentaron salir de sus ojos. Rudeus ahogó un grito con pánico en ese momento, precipitándose a ella. No Roxy. Se acercó a ella, mientras la tomaba de las manos, y alzaba su rostro para ver cómo sus ojos bicoleres estaban abnegados en lágrimas de arrepentimiento. No, Roxy. Yo te amo. Perdóname, no quise gritarte, es solo que. Su voz bajó hasta casi un susurro. Es solo que, aún siento que me es difícil dejar atrás el pasado. Roxy alzó su barbilla, y empezó a llorar. Rudeus, viendo esto, su rostro pareció aún más dolido. El Patronus que hice en esa anterior vida que tomaba la forma de una cierva. Eran recuerdos de esa vida, una vida que quiero enterrar, y seguir con esta. Y por eso quiero utilizar mis recuerdos más felices de este nuevo mundo. No he hecho muchos recuerdos felices, dicho esto, con solo pensar en el amor que te tengo es suficiente para que mi Patronus se forme con aún más fuerza que el que hice en otra vida. Cuando Rudeus soltó sus manos, ella sostuvo sus mejillas y lo acercó sus labios a los suyos en un beso. Pudo sentir como el chico, no tan chico, se tensaba. Pero después de unos segundos se relajó, y él mismo la tomó en un beso. Cuando se separaron, los dos tenían los ojos enrojecidos por las lágrimas. Ella empezó a acariciar su cabeza, y... Sí. Realmente este hechizo es tan complicado. Su voz era algo quebrada y vio como Rudeus se ponía aún más triste. Ella tomó sus mejillas, y hizo que la mirara. Mírame. Él lo hizo mientras temblaba. Ella suspiró, y acercó su frente a la suya. Rudy, perdóname el que sea tan cabeza hueca. Nunca pienso bien en todo lo que has vivido. Y simplemente quiero que, no me interrumpas. Dijo, cuando el chico pensó en interrumpirla. Lo siento.
Sé que es difícil para ti, y yo solo te fuerzo, cuando aún sigues bastante dolido por todo tu pasado. Rudeus pareció ser apuñalado con un cuchillo ardiente. Viendo que sus palabras no hacían más que derrumbarlo, Roxy simplemente suspiró, dejando caer su cabeza en su pecho, mientras ella volvía a llorar. Sintió que él también lloraba con intensidad, tratando de ahogar sus gemidos. Apenas sintió cuando los dos cayeron en la cama, y se quedaron dormidos. Al día siguiente, continuaron con la rutina de levantarse, desayunar y descansar. Esta vez, Rudeus no intentó enseñarle magia, pero ella, sintiendo un dolor en su pecho, no dudó en volverle a pedir que le siguiera instruyendo en el encantamiento Patronus. Rudeus dudó un poco, pero mirando la resolución en ella. Finalmente continuaron con sus lecciones. Esta vez, con una mejoría en su conjuración de ella en el encantamiento, haciendo que el hechizo durara aún más que ayer. Una vez que terminaron la lección, Rudeus la felicitó. Excelente, Roxy. Mejoras mucho cada día. Solo llevo 2 días aprendiendo. ¿Qué tal si dejas de adular mis pobres esfuerzos, y me dices mis falencias? Roxy sintió que su tono fue algo brusco, y pensó en retractarse, pero Rudy solo asintió varias veces antes de verla a los ojos con una mirada que veía a su alma. Bien. Empecemos por principal, veo que al momento de conjurarlo, mueves todo tu cuerpo como si quisieras bailar. Esconjúralo con un movimiento de brazo y cadera. No bailar. Segundo. Esa es toda tu falla, fuera de allí, vas muy bien. Habló esto, en tanto se encogía de hombros, haciendo que Roxy frunciera el ceño con diversión. Aunque él se aclaró la garganta con seriedad. Será mejor que no te confíes. Te recomiendo tomarte un descanso breve del hechizo, porque de seguir practicando y practicándolo sin descanso, estoy seguro que tirarás tu progreso a la basura cuando llegues tu límite, y tu mente te ponga un candado mental que te impida conjurarlo como los has hecho hasta hoy. Roxy alzó una ceja, y Rudeus inmediatamente dijo: experiencia personal. Dijo, con una sonrisa que se notaba algo forzada. Roxy la devolvió con la suya propia y, entonces dejó su bastón a un lado, sentándose en su cama, mientras se quitaba las botas. Creo que ya es hora de dormir. Él dijo, y también dejó su bastón junto a su equipaje. Rudy. Tarareó, y el chico la miró con contemplación. Antes de que él preguntara lo que quería, ella se adelantó. ¿Me ayudarías a quitarme la ropa? Fue divertido ver cómo Rudy se sonrojaba con vergüenza, mientras él le daba un vistazo bajo su falda, luego a sus pechos, y a su clavícula. Fue estimulante el saber que el chico la consideraba muy atractiva, a pesar de verse como una adolescente sin muchas curvas. Pero, el chico parecía siempre tener un gran decoro, y a diferencia de muchos hombres del linaje Greirat, este era uno que se contenía demasiado. Con algo de vacilación, Rudeus se acercó, y empezó a desvestirla, evitando mirar al rostro pícaro de la peli azul. Roxy por su parte ayudó a quitarle esa vieja y andrajosa túnica, al igual que su pantalón. Una vez que ambos se quedaron en traje de cumpleaños, se miraron con añoranza. Roxy dándole un asentimiento a Rudeus, este la empujó hacia la cama, besando el cuello pálido de la chica con pasión. Esto le hizo muchas cosquillas a Roxy, y ella disfrutó de eso como pocas cosas. El acto entre ellos siempre fue algo complicado por sus complexiones, y el esfuerzo que Roxy ponía siempre por no ser sometida tan fácil. Aunque Roxy nunca lo hubiera parecido, esto era algo que siempre había deseado experimentar con la persona que amara. Su amiga Elfina, le había contado similares de historias y cómo ella se manejaba en esas situaciones, y como una novata en el tema, pero con la resolución de no verse tan novata. Roxy deseaba tener sus cartas bajo la manga cuando llegaran estos momentos. Dado que recién iniciaba, eso tardaría un poco. Al día siguiente, se levantaron con los primeros rayos de sol que entraban por su ventana, los cuales golpearon el rostro de ambos tortolos. Con algo de dolor, Roxy abrió los ojos para mirar que su novio estaba acostado al lado de ella, mientras descansaba plácidamente. Algo que notó es que no se veía tan cansado como antaño, y las pesadillas de otra vida no acosaban sus sueños, lo que alegró su ánimo matutino de gran manera, y que ella fuera la razón de que él encontrase paz en su vida. Dado que la luz también tocó el rostro de su amado, este tampoco tardó mucho en entrar a la conciencia. Abriendo sus ojos bicolor, lo primero que vieron fue a ella dándole una sonrisa. El despertar de aquella forma fue tan mágica, que se quedaron así un rato. Toc, toc, toc.
Lamentable que tuviesen que ser interrumpidos en el momento. Señor Greirak, le ha llegado un envío de la tienda de ropajes radiantes. Rudeus hasta hace un minuto, parecía el hombre más feliz del mundo, agrio su expresión al ser interrumpido, y con un gruñido dijo: «Déjalo fuera de la puerta y retírese». Roxy no pudo aguantar la risilla, por ver cómo su novio se levantaba de mala gana, dejando ver su trasero bien formado. Roxy por supuesto que se lo comió con la mirada, antes que él terminara de vestirse para abrir la puerta. Pudo deleitarse viendo cada parte de su cuerpo bien formado, hasta que las prendas cubrieron toda esa piel. Dejando los juegos aparte, ella también se levantó para vestirse, sin embargo, al dejar caer las sábanas, su traje de cumpleaños quedó al descubierto y no agentándose las ganas, Rudeus echó una mirada profunda a su figura. La Migurt pensó que estaría acostumbrada a la mirada de su pareja a su cuerpo desnudo, pero un dejo de vergüenza en su corazón, la llevó a taparse sus pechos, y Rudeus pensó que esto era una indicación de que apartara la mirada. Únicamente Miranda de soslayo para decir: «Ejem, ¿qué tal si mejor te vistes? Abriré la puerta para recibir nuestra ropa». Dicho esto ella asintió, mientras se apresuraba a ponerse un camisón. Una vez que los dos se vistieron, Rudeus abrió la puerta para meter el saco de buena calidad que contenía todas sus prendas que habían comprado. No esperaron más, y empezaron a probárselas. Te queda muy bien, Rudy. Roxy lanzó un cumplido al ver cómo de bien le quedaba su túnica azul ultramarino a su novio. «Gracias, a ti te queda espléndido ese vestido», dijo él, con deleite mirando el vestido de Roxy. Esta se sintió feliz con ese cumplido, aunque ella le dio una mirada a la túnica nueva y la vieja de Rudeus. Roxy cuestionó si la conservaría, a lo que Rudeus la dio y después de unos momentos, dijo que al menos la conservaría como un recuerdo de sus días como aventurero. «Es momento de que bajemos a desayunar, ¿te parece?». Roxy asintió a esa propuesta con entusiasmo, mientras recogían sus cosas, para bajar al desayuno. La comida en esta región no fue especialmente deliciosa, pero comer, era comer. Eso era un privilegio que la gente tenía en estas tierras. Después de terminar la comida, se quedaron en la mesa más apartada de la gente para platicar sobre su futuro. Así que habías sido invitado como un estudiante especial en la universidad, después de matar un dragón, ¿eh? Roxy decía esto, leyendo la carta que había recibido hace más de un año, por parte de los dirigentes de la Universidad Mágica de Ranoa. Sí, justo cuando pensé en ir al Reino Dragón para reunirme con ustedes, me llegó esta carta. Dada la situación que tenía en manos, mi prioridad principal fue ir con ustedes al rescate de mi madre. Realmente no pensaba en volver a una facultad de estudios mágicos o de otra cosa, sin embargo. Si te conviertes en maestra en la universidad, supongo que no sería mala idea asistir. Roxy arqueó una ceja dubitativa, a lo que con una frágil sonrisa, Rudeus dijo: «Quiero estar cerca de tu lado». Esa declaración hizo que Roxy sonriese como un venadito. Me alegra oír eso, no obstante. Aparte de querer estar cerca de mí, ¿te sientes seguro de volver a estudiar la magia de este mundo? Digo que ahora que sé más de ti, ¿no te resultaría algo? No lo sé. Extraño volver a una escuela de magia, aunque sea muy diferente al que conocías. Rudeus asintió con una seca cabezada, en tanto se cruzaba de brazos. Ciertamente ese es el caso. No me gustaría volver a ver mocosos indisciplinados, y convivir con ellos, no sin mi poder de profesor o director para reprenderles como es debido, pero... Rudeus se detuvo al instante, y bajó la voz para que solo Roxy le escuchara. Ese me parece un costo pequeño con tal de estar a tu lado, aunque sea en condiciones de maestra y alumno. El corazón de Roxy latió fuerte con esas palabras, y tapó su sonrojo al igual que su gran sonrisa con la carta que terminó de leer, y fue allí que recibió una grata sorpresa al ver las últimas líneas escritas. Oh. Así que ahora el profesor Genius es el director. Eso es sorprendente. Suspiró ella con una extraña emoción que su novio a su lado notó al instante. ¿Lo conoces?, preguntó él con un ceño, y Roxy afirmó esto con un suspiro. Sí, él era mi profesor ahí. Él de hecho me enseñó la magia de agua de nivel santo y, él es el mentor con el que peleé antes de irme de Ranoa. La voz de la chica era algo dolida al igual que vacilante, y Rudeus había encendido al menos parcialmente todo. Así que este tal genioso como se llamara, era la razón o una de ellas para que Roxy fuera siempre tan acomplejada con él siendo ella su maestra, pero después de haberla superado. El que la llamase mentora le hacía sentirse mal de alguna forma.
Suponía que en el pasado este maestro había intentando aconsejar a su pupila con demasiado talento, pero tal vez Roxy por juventud o orgullo, pensó que este maestro, viéndose superado en talento por su alumno, solo se puso celoso de la habilidad de su alumno, y proyectaba su amargura y envidia en consejos disfrazados de envidia. Sé cuál fuese el caso. ¿Crees que tengas problemas, si te presentas con él para pedir empleo? No lo sé, puede que sí, puede que no. Nuestra despedida fue algo brusca, por lo que no sé cómo reaccionar al verme, pero Roxy se detuvo y miró a la ventana. me gustaría verlo después de tanto tiempo. Roxy esbozó una sonrisa nostálgica, recordando sus años como una estudiante. Esto le dio gran alegría a Rudeus, ya que suponía que la Roxy más joven, era diferente a la actual Roxy más madura y con los pies en la tierra. La edad te hacía eso, pero no se lo mencionaría. Claro estaba. Muy bien. Entonces mañana iremos a ver qué nos dicen en esta universidad. Espero que después de tanto tiempo me acepten como un estudiante especial. Aunque no me importa no serlo. Roxy le sonrió con complicidad. ¿De verdad, Rudy? ¿Tú crees que ellos te rechazarían, después de que mataras un dragón rojo? Pase el tiempo que pase, a la universidad le encantaría tenerte como su estudiante, y usar tu nombre para promocionarse como la escuela que entrena magos capaces de matar dragones, aunque no sea cierto del todo. Sí, creo que ya había odio eso. Suspiró con ironía el chico, a lo que Roxy le dio una mirada al perfil travieso de su novio y le preguntó algo que la tenía con la duda desde hacía un tiempo. ¿Cómo fue que mataste tú solo a un dragón rojo, Rudy? La pregunta desconcertó al chico un poco y este tardó un tiempo en testar. Bueno, te lo diré, pero que sepas que no me gusta alardear o presumir de un logro como ese. Claro que no, no eres uno de esos, Gryffindor. Roxy no pudo evitar sonreír, viendo cómo su novio esbozaba una sonrisa llena de emoción, cuando ella dijo eso. Vale, pues primero que nada. Rudeus comenzó una explicación breve de su enfrentamiento con el dragón rojo. Y me aparecí lo suficientemente cerca, para dejarlo ciego de un ojo. Después él me atacó con su aliento de llamas. Conjuré una protección invisible y un muro de tierra para no verme afectado. Una vez que el dragón tuvo que parar, me volví a aparecer, solo que esta vez me hice semitransparente, y le reventé su otro ojo. Ya ciego, el monstruo desesperadamente huyó, no viendo que cayó por una colina hacia una ciénaga, en donde se quedó atareado. Fue en ese momento que me acordé de una combinación de hechizos que hiciste tú. ¿O lo dices en serio? Así es, el agua y la tierra, juntos crean una masa viscosa, use esa lógica para crear un pantano o más bien endurecí la ciénaga para que la bestia dejara de moverse. Sin su movilidad esporádica. Simplemente apunte un lanza de tierra a su cabeza. Lo demás, es historia. Roxy escuchó la historia fascinada, sonriendo con orgullo. Sinceramente su novio era sorprendente mientras más lo pensaba. Así que recordaste algo que yo había hecho en el pasado, y lo pusiste en práctica en una área más grande. Roxy se sintió orgullosa de él y ella, por haber enseñado algo que le sirvió en su futuro, para salvar su vida y ganarse un futuro. Roxy en esos momentos volvía a flotar en las nubes de su imaginación, hasta que... Ah, qué bonito. Una pareja contándose sus anécdotas de batalla, antes de ir a la cama. Simplemente, me mojo de pensarlo. Roxy y Rudeus se quedaron tiesos en sus lugares, escuchando una voz femenina bastante seductora detrás de ellos. Una extrañamente familiar. Como si fueran muñecas antiguas, giraron la cabeza al mismo tiempo, para ver a Elina Lise. Expresaron los dos al unísono, mirando sentado al lado de su mesa a esa elfina aventurera de la cual se habían despedido hace no mucho. ¿Qué tal, Roxy y Rudeus? ¿Cómo la están pasando, pequeños niños traviesos? La voz de la elfina burbujeó con emoción nostálgica por su reencuentro, sin embargo, la pareja de tortolos tardó un poco en reaccionar y simplemente se quedaron en su sitio viendo a la despampanante mujer. Después de casi un minuto, lograron espabilar, siendo su primera acción abrir y cerrar los ojos para confirmar que delante de ellos no había ninguna mala ilusión creada por sus mentes. Vamos niños, ¿qué pasa? ¿No se alegran de verme? Tal vez por esas palabras, Rudeus fue el primero en sacarse su aturdimiento para responder. ¿Elina Lise? Esa pregunta poco inteligente hizo que la elfina suspirara exasperada. Sí, soy yo. Elina Lise Dragonroad.
Honestamente, niños se olvidaron de mí. Rudeus negó y, simplemente dijo con aturdimiento. No, pero, ¿qué haces aquí? No, no se supone que irías a Asura con los demás. Elina Lee se asintió con desgana para luego cerrar sus ojos, mientras cruzaba sus piernas. Así era, pero, pasaron unas cosas en el viaje y decidí mejor separarme del grupo, así que bueno. Me dije a mí misma. Elina Lise, ¿por qué nos vas a cuidar a esos niños en su camino? Y bueno, estoy aquí. Roxy sintió como Rudeus a su lado empezó a temblar con molestia. Entonces. Escupió él con furia. Dejaste a mi familia sola, a mitad de viaje, por querer venir a joder. Proteger su integridad de ustedes no es molestar, niño grosero. Elina Lee se resopló algo lastimera, puesto que su tono denotó que bajo su criterio, no había hecho nada malo. Aunque eso no impidió que una vena palpitara en la sien de Rudeus. Vaya, digo yo que es algo responsable venir a cuidar el trasero de dos magos que pueden arrasar pueblos, en lugar de cumplir su promesa de acompañar y proteger a mi familia hasta llegar a un lugar seguro. Vamos, no empieces a llorar, Rudeus. Las demás pueden cuidarse solas, ¿sabes? Vete a la mierda. Bramó, ya impaciente. Roxy tuvo que tomarlo de la mano para que el temperamento de su novio no estallara. No es que a Roxy le pareciera correcto que Elina Lee se hubiese dejado a las mujeres Greyrat solas, pero sabía cómo era novio, y lo impulsivo que era un momento de rabia genuina. Este último, se apaciguó un poco al tener contacto con ella, mientras apartaba su mirada de la elfina con una mueca. Fue el turno de Roxy de hablar. Elina Lise, sé que no tienes obligación de cuidarlas a las mujeres de su familia. Pero se supone que tú irías con ellas a la casa de los padres de Lilia, porque el camino era largo y peligroso. Dejamos esa responsabilidad en ti para enfocarnos en buscar un hogar, y tú sencillamente las dejaste por ahí solo para venir a cuidar de nosotros, lo que recalco yo ahora. Podemos cuidarnos solos. Vamos, Roxy, tú también serás así ahora. Veo que se te lo hago a fiestas de tu novio, ¿Qué hay de malo dejar responsabilidades al azar, con el fin de ir a otra aventura fantástica? Roxy sintió como una niebla de malicia se formaba alrededor de Rudeus. Se apresuró a hablar para que la mujer elfo se marchara de una vez, antes de que a Rudeus le diera por hechizarla. Muy bien, Elina Lise. Puedo respetar tus decisiones, pero has de tener en cuenta que debes pensar en que Rudeus ya ha perdido a alguien de su familia, y el separarse de su familia no fue una decisión arbitraria para venir a perder el tiempo aquí, sino para buscar un hogar, y a pesar de lo que diga ahora te duela. No te necesitamos para ello. Sí, supongo no me necesitan. Estuvo de acuerdo Elina Lise, y Rudeus, siendo tan cáustico cuando estaba molesto, no amarró su venenosa lengua antes de hablar. ¿Qué estás esperando? Ya lárgate y déjanos en paz. Elina Lise se mostró dolida por el comentario, y sin embargo no se movió de su sitio. Vamos, no sean tan duros conmigo. Simplemente, le di dinero a Guies para que contratase unos guardaespaldas para la protección del grupo. Me habría quedado con ellos. No obstante, siendo sincera, quería saber dónde es que iban a enterrar a Pauli, de paso. Ver qué podía hacer, ya saben. Soy una nómada, puede que esté aquí un tiempo y luego me vaya. La excusa de Elina Lise no convenció del todo a Rudeus, pero este solo suspiró, antes de levantarse. Si quieres saber dónde está mi padre, está en un cementerio para nobles a las afueras de la ciudad. Con eso último, Rudeus se levantó de la mesa, retirándose hacia el segundo piso a su habitación, dejando a Roxy con Elina Lise. Ellas quedaron en un cómodo silencio hasta que la elfo lo rompió. Ha cambiado un poco, después de todo lo del laberinto, pero sigue teniendo esa horrible actitud de siempre. Suspiró la mujer, en tanto negaba con la cabeza. Es que tú lo sacaste de quicio, Elina Lise. ¿Cómo crees que se sentiría él? Si abandonas a su familia a su suerte, no me interrumpas, Elina Lise. Sé que eres una alma libre, pero no puedes llegar con una actitud tan relajada y cínica así con Rudy. El tono de Roxy era adusto, mientras veía a la mujer de orejas largas, la cual estaba ya mirando en la dirección de un hombre en la barra para después poner sus ojos granates sobre Roxy. Lo lamento, y sabes cómo soy, ¿no? Es una pena que ese chico no entienda el humor. Su padre ha muerto.
Sí, Paul está muerto, al igual que mi hijo. Roxy sintió que el aire se le escapaba, mientras graznaba un ahogado. ¿Qué? Ello no. Elina Lee se esbozó una sonrisa agria. No te disculpes, fue una de las tantas víctimas del desastre de Fitoa. La mesa se quedó en silencio sepulcral, y Roxy no pudo más que fruncir el ceño, tratando de procesar lo dicho por su amiga. Creo que Rudeus y tú, me juzgan con una manera tan hermética que no ven más allá de lo que siempre he dejado ver, pero desde antes que el mocoso llorara por la muerte de Paul, yo ya había derramado ríos de lágrimas por mi bebé y su familia. Roxy se estremecía más con cada palabra de la elfina. Su voz llena de remordimiento, le calaba en la psique al igual que su pesar en cómo arrastraba las palabras. Roxy había entendido por sus viajes con la mujer, que ella había ya parido al menos unos hijos, sin embargo, jamás imaginó que uno de ellos ya tenía familia y que esa familia como muchas otras en el desastre de Fitoa, habían perecido. Llegado a este punto, Roxy se sintió tan mal con ella misma por haber pensado tan bajo de su amiga, la cual había sufrido tanto en su larga vida. Elina Lee sentía tanto las pérdidas y el dolor como lo hacía Rudeus. Tanto fue la reflexión de Roxy, que incluso él y Alice, quien debía ser la más afectada, encontró en ella la manera de sonreír y pasar la página a otro tema. Bien, lo siento por lo anterior. No debí dejar salir mi frustración y lo lamento, mi humor suele ser extraño para la gente que me conoce, pero no quería una reunión tensa e incómoda, sino una con risas y buen humor. Tal como fueron las cosas, eso no fue nada bien, y puede que sí sea todo mi culpa. No te preocupes. Roxy se apresuró a agregar, agitando su mano en el aire. Dicho esto, la pequeña mujer no se atrevió a decir nada más antes de volver a quedarse en silencio. Así pasó un rato, mientras escuchaban a las mesas aledañas llenas de aventureros y viajeros joviales que contaban sus historias. Ninguna era interesante para el oídos de ambas, aunque ayudaron un poco para distraerse de la anterior conversación. ¿Y qué tal se mueve el niño en la cama? Como era de esperar de la elfina, esta cambió el tema sensible a uno picante, de una forma tan relativa como solía hacer ella. ¿Eh? Por supuesto, Roxy chilló en voz alta, sobresaltándose ante la pregunta que la avergonzó. Una suerte que su vaso estuviese vacío, de lo contrario habría derramado su jugo de uva. Elina Lise, por favor, estamos. Roxy trató de ser razonable por el lugar donde se encontraban para sacar un tema tan íntimo, no obstante a Elina Lise le brillaron sus ojos mientras se lamía los labios. Sé que no es un gran lugar, pero seamos discretas con las palabras que usemos. Elina Lise acercó su banco al de Roxy y susurró. Vamos, dime, cuéntame lo que has hecho con él en el viaje. Roxy se ruborizó, mientras sus ojos se deslizaban por la taberna, mirando a la gente, y luego se fijó en los ojos granate de su amiga con vergüenza. Bueno, no parece un experto, pero se mueve con rapidez. Tartamudeó Roxy con pena, y Elina Lee se asintió, como si esperase esa respuesta. Se tocó la barbilla con un dedo antes de decir. Esperaba esa respuesta, el niño no tiene casi nada de experiencia real, pero sigue siendo un aventurero entrenado, por lo que el ejercicio rápido no lo consume, más que a ti por tu frágil físico, sin embargo, para un mejor agarre de ritmo, tienes que jugar más con tus caderas. De esa forma tú impondrás el ritmo y aunque resista, lo volverás loco primero. ¿Tienes una referencia, Elina Lise? Roxy intentó sacar un pedazo de pergamino, con el propósito de apuntar toda la sabiduría de la mujer, pero de dicha acción por verse tan ñoña, apuntando este tipo de cosas. Y aunque no lo escribiese, escucho atentamente cada consejo de la elfina a detalle y lo guardo en lo más profundo de su imaginación tan creativa. Roxy esperaba en estos momentos que su novio no apareciera y escuchara todas las vulgaridades que la elfina le recomendaba para volverlo loco, de lo contrario incluso ella tendría que callar a la mujer. Después de unos cuantos consejos más, Roxy prefirió cambiar de tema. Pasaron la tarde charlando del viaje hasta aquí, hasta eventualmente sacar el tema de la universidad. Entonces, piensas convertirte en una maestra, y Rudeus piensa ser un alumno especial. En esencia, así es. Admitió Roxy bebiendo un poco de jugo para luego darse cuenta de las implicaciones que venían con eso. Sus reflejos le hicieron poner su palamas enfrente a la elfina de forma protectora, y empezó a balbucear.
Pero no estaremos haciendo esa clase de cosas ahí, más bien, creo la universidad nos distanciará un poco, yo seré una maestra con responsabilidades y, él con las suyas como un estudiante. Elina Lee se negó esto, y procedió a lamerse los labios. No tienes nada por lo cual avergonzarte. Oh, solo de pensar en un alumno malo y dominante, con la maestra indefensa, auk. Elina Lise, por favor no digas eso. Chilló la chica sobresaltándose por el indecente comentario. Roxy miró con reproche a la mujer y suspiró con cansancio. Además, si no somos discretos con lo nuestro, no sé cómo lo maneja actualmente la institución, pero una relación de maestra a alumno podría llevarnos a la expulsión de la universidad. Pero si nadie se entera, no habrá nada que temer, ¿no? Por lo que yo, Elina Lise Dragon Road, juro guardar discreción de ustedes. Roxy asintió varias veces, en agradecimiento antes de abrir sus ojos con impacto. ¿Qué? Espera, Elina Lise, por lo que dices, ¿es acaso piensas asistir a la Universidad de la Magia? Sí, pienso meterme a ese lugar. Roxy alzó una ceja con sospecha. Eso es en cuanto menso algo, ya que no eres usaría de hechicería, y jamás te he visto que le des buen agrado en combate. Ante esto, la elfina respondió con un asentimiento, y dijo. Así lo es, no es propio de mí la hechicería de ustedes, sin embargo. Últimamente tengo debilidad por los adolescentes tiernitos, y lo precoces que son. Esa es mi única razón de ir, ¿cómo ves? Roxy miró de soslayo a la elfo con cansancio, mirando cómo ésta se comía con los ojos a un hombre en otra mesa. Vale, pues está bien. Mientras no rompas las reglas del lugar, creo que te irá bien. Peor incluso así. Sintió que a Rudeus no le gustaría para nada el hecho de que Elina Lise asistiera a la universidad con ellos. Pero al menos como un estudiante especial. Podría tomar clases separadas de la elfina. Fin del capítulo 3.